Hola, mi nombre es Beatriz Salas y venía a presentarles mi bitácora de diseño. Para este trabajo hice un ejercicio de carácter del carácter y también un safari tipográfico. Comenzando, para lo que fue el carácter del carácter teníamos que seleccionar una colección de objetos y para esto básicamente pensé primero en zapatos, luego en relojes y por último me quedé con la opción de tazas. En cuanto a la sesión fotográfica, básicamente utilicé equipo como cámara y también tres fuentes distintas de luz y en algunos casos también utilicé una linterna. Para eso también hice uso de una cartulina blanca para poder utilizar un fondo neutro y también fue necesario utilizar hojas blancas para algunas tazas para evitar que se viera el reflejo de la sombra. En cuanto a la edición, básicamente tuve que iniciar por modificar el tamaño de la imagen a 300 dpi. Después de esto, dupliqué la capa para poder trabajar en limpio y hacer el recorte. Con la selección de objeto, invertí la selección y así pude borrar el fondo con la máscara. Y en algunos casos también fue necesario usar el pincel negro para así poder borrar a detalle el fondo. Y finalmente también apliqué la escala de grises a una saturación al mínimo y también en algunos casos hice ajustes de curvas para poder resaltar algunos elementos de los objetos en específico. Ahora bien, para cada una de las tazas tuve que trabajar en asignarles una tipografía. Entonces, empezando por Franklin, elegí la siguiente taza ya que tiene una estructura alargada y gruesa y también una serifa que se parece mucho a la tipografía. En el caso de Caslon, le asigné esta taza ya que rescata la esencia de la realeza y es poco convencional. Para Cooper Black, básicamente la elegí debido a que tiene este grosor característico de la tipografía y también bordes redondeados tal como las serifas. En el caso de Bodoni, elegí la siguiente taza ya que es moderna y elegante. En el caso de Eurostyle, elegí el siguiente elemento ya que tiene una forma geométrica con bordes redondeados y una textura que remite al futurismo. Para Trajan elegí el siguiente objeto ya que sus colores remiten a la antigüedad y también su forma cuadrada se asemeja a la capital de Roma tal como lo hace la tipografía. Para Giles Sands básicamente elegí esta taza por su forma redondeada y también por su poca altura y su versatilidad. Para el caso de Helvética, básicamente me guié en la forma del objeto con su agarradera de distintos grosores y también sus bordes semicuadrados tal como lo hace la tipografía. En el caso de Avantgarde, básicamente me guié por la agarradera que tiene una forma geométrica y en especial la forma de círculo característica de esta tipografía. Para Hoefler Text, básicamente trabajé en lo que es el diseño, que es bastante ornamentado, como pueden ver, y también tiene una agarradera con una silueta parecida a lo que son las serifas de la tipografía. En el caso de Fete Fracture, me guié por el diseño de la taza, que como pueden ver es poco predecible tal como la letra gótica, y también tiene un elemento como lo es el diseño del centro, que remite un poco a la antigüedad. Y para finalizar, elegí la siguiente taza debido a que tiene un diseño infantil tal como el uso que se le da a la tipografía. Y como podrán ver, este fue el resultado final. Moviéndonos a lo que sería la segunda parte del trabajo, está el safari tipográfico en donde básicamente teníamos que salir a la calle, buscar carteles, etc. En mi caso, yo aproveché para ir por la U, también de camino en el bus y en alrededores de la UCR. Y cuando me senté a ver todas las fotos que ya tenía, me di cuenta de que todas compartían un elemento principal que me llamó la atención y es que remitían un poco al feminismo. Y es un tema que honestamente me llama la atención. Entonces, de ahí fue que pensé en una frase que captara esta esencia, ¿verdad? Y bueno, rescaté las siguientes fotos. Algunas fueron de la página de Idéntica en Instagram. Y aquí están los recortes que utilicé para armar mi frase. Entonces, para armar la primera plantilla, primero me encargué de vectorizar cada una de las letras de cada recorte.
armando la siguiente frase. Y después de tener todo vectorizado, lo pasé a un color negro para darle uniformidad. Y también probé algunas organizaciones, pero me quedé con la siguiente. Ahora, para la segunda plantilla, inicié por hacer algunos cambios en las tipografías. Por ejemplo, con la palabra kitten, que tenía el mismo formato que el vocablo vandalismo, opté por hacerle este efecto de barrido, ya que de alguna forma le aporta al significado de la palabra. Ahora bien, con el vocablo voces, quise básicamente proporcionar un poco el formato, ya que la O tenía mayor peso visual en comparación a las demás letras. Y finalmente también elegí el término fuego, debido a que no me gustaba mucho el estilo que ya tenía. Entonces opté por hacer mi propia versión de la misma palabra, siguiendo un poco la estructura con la herramienta de pincel, y esto fue lo que resultó. Ahora, para la ilustración, básicamente pensé primero en algo relacionado al feminismo, tipo un puño arriba o un signo de femenino o una combinación de ambas. Sin embargo, después recordé que uno de los términos más importantes en toda la frase era la palabra fuego. Entonces de ahí que naciera la idea de hacer llamas, y así fue como resultó. Ahora, pensando un poco en el fondo, ahí sí pensé que podía utilizar el morado, remitiendo un poco al feminismo. Sin embargo, tuve que bajar el matiz porque generaba bastante peso visual, bueno, pesadez visual realmente, al combinarlo con la letra negra. Y para el color de las llamas, al final decidí utilizar colores que combinaran tipo el rosado y el rojo tipo coral, de manera que luciera así. Ahora trabajé en los siguientes bocetos, en donde quise resaltar el término voces y fuego, que para mí eran los más importantes. Sin embargo, en una el término fuego se veía opaco, y en la siguiente el término voces más bien se veía demasiado pesado. Así fue como llegué a lo que fue el resultado final, que sería el siguiente póster. Y para concluir, básicamente me gustaría decir que con la actividad del carácter aprendí cómo las tipografías en sí tienen un contexto, un uso, y ayuda a reforzar ciertos conceptos que queremos comunicar. Y en lo que fue el safari tipográfico, que fue una de mis actividades favoritas, aunque tediosas, pero la disfruté demasiado, también aprendí cómo en sí una ilustración puede ayudar a reforzar un mensaje, y no solamente es un apoyo visual bonito que uno quiera aportar, sino que cumple una función. Y creo que experimentar con las tipografías y demás fue una manera también de aprender cómo uno puede jugar con el significado de estas para reforzar otra vez un mensaje. Y sí, al final de cuentas diría que todos estos ejercicios fueron una manera de salir de mi zona de confort, no solo física, sino también creativa. Y eso sería. Muchas gracias.